Bienvenidos a este tema que es toda una gran bendición. Bienvenidos a este tema que es una palabra que debe ser este impulso para nuestra nueva vida. Y listo ya con esto, este título nos puede resultar un poquito engañoso, ¿no? El poder del arrepentimiento en cuanto al poder que tengo de arrepentirme, pero vamos a hablar de un poder sobrenatural que está a favor de quienes nos arrepentimos. Sí, así que tiene dos aplicaciones. El poder del arrepentimiento, Dios nos da a nosotros el poder para arrepentirnos, para ser nuevas criaturas, pero con ese poder, esa decisión donde Él nos da la nueva naturaleza que nos lleva a anhelar, desechar todas las cosas del pasado y tener, como dice la carta a los filipenses, pensamientos puros, dignos, verdaderos, justos, dignos de alabanza. Vamos a ver cómo en efecto Él quiere en nosotros, por su gracia y por su poder, hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que el cristiano van a pasar si el cristiano vive con el poder del arrepentimiento, pero hay cosas que se pueden quedar en el tintero y vamos a ver cuáles son. Bueno, primero que todo, el poder del arrepentimiento, vamos a verlo según los diccionarios. Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es arrepentirse, qué sinónimos hay y qué es lo contrario a arrepentirse. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y lo puse porque congenia muy bien con el significado bíblico, arrepentirse es lamentar haber hecho, repito, lamentar haber hecho o dejado de hacer algo y volverse atrás una decisión, cambiar de opinión. Me parece muy interesante. El arrepentimiento no solamente por lo que hemos hecho, sino por las cosas que pudiendo haber hecho, no las hice. Va de la mano en los dos extremos. Me arrepiento de muchas cosas que hice, pero hay cosas correctas que yo debía haber hecho y por las cuales no me decidí. Eso me tiene que llevar a un genuino arrepentimiento. Ahora, sinónimo, bueno, antes de los sinónimos, es volverse atrás en una decisión. Y esto es muy importante. El arrepentimiento desecha eso y que, bueno, lo he hecho pecho. No, hiciste, asume tus consecuencias, pero no sigas haciéndolo. El caso de Zaqueo. Si en algo había defraudado, ya no lo iba a hacer nunca más. El caso de Mateo, nunca más se sentó en la mesa de publicanos. Jamás. Volverse atrás es, sabes que voy a comenzar de nuevo. Y en esto hay que ser honestos, pero también pedirle a las personas misericordia. Si yo soy honesto en arrepentimiento, decirle a las personas, denme la oportunidad. Por eso es que es muy importante en la palabra del Señor fundamentar a toda la familia. Porque a veces nosotros nos arrepentimos, pero la familia no cree en que podemos ser nuevas criaturas. Dale la oportunidad a aquel que dice, me arrepiento y quiero vivir como nueva criatura. Démosle la oportunidad. Y si nosotros estamos arrepentidos de algo y los demás no nos creen, hablemosle con la palabra. No me creas a mí, pero créele al Señor, que hace nuevas todas las cosas. Cree en el Señor, que ha puesto este anhelo en mí de cambiar de opinión, de retroceder para iniciar de nuevo, el reinicio, el cambiar de opinión. Sinónimos, desdecirse, o sea, lo que yo decía, esta es la ley de mi vida, se acabó, no es así. Por mucho tiempo yo dije, alguien me hace daño, la venganza es irremediable, aquí tiene que correr sangre, pues me desdigo, ya no va a ser así. Retractarse, que es echar para atrás, abjurar y ya no más, rectificar, importantísimo, rectificar. Hice mal, ahora rectifico, retroceder. Y los antónimos, o sea, vámonos a lo contrario. Y cuidado, porque no me arrepiento porque dice obstinarse. O como decimos en buen panameño, sobre todo en el interior, embejucarse, ese es el término, ¿verdad? Me embejuco, me empecino, no voy a cambiar. Insistir, estoy mal hoy y les aviso, les advierto, les anuncio, les profetizo, voy a seguir haciéndolo así. A mí no me cambia a nadie. El Señor quiere que nosotros digamos con esto, yo no voy a cambiar ya. Así soy yo. Por supuesto que no.
y ratificar o sea, ratificar es, me ratifico en mi error. Estoy mal y lo voy a volver a hacer. Es más, voy a buscar nuevas maneras y nuevos elementos para seguir equivocándome. Si antes me metía con las mujeres que no son mi esposa, ahora no van a ser solteras, ahora van a ser casadas también. Antes eran jovencitas, ahora también las mayores. O sea, me ratifico y me amplifico como señal de que no me he arrepentido. Bien, vamos a 2 Crónicas capítulo 7. Y en el segundo libro de Crónicas, perdón, el segundo libro de Crónicas capítulo 7, versículo 14, versículo conocidísimo, vemos que el Señor piensa del arrepentimiento y recuerden el tema es el poder del arrepentimiento. Si yo me arrepiento, quedo desamparado y a veces no nos arrepentimos por eso. Es que donde yo dejo hacer esto, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo pudo haberle pasado a Mateo? Si yo dejo de vivir como publicano, ¿de qué me voy a sostener? Yo no me puedo arrepentir de esto. Ya estoy en este camino. Ya estoy en esta vida. Ya resuelvo así. Pues que resulta que el arrepentimiento no nos limita. Al contrario, potencia nuestra vida y nos lleva al plan de Dios. Por eso, vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El primer requisito para el arrepentimiento es humildemente decir no. ¿Qué es humillarse? Bajarse del podium de la autosuficiencia. Así soy yo, así nací y nadie me cambiará, para decir ahora, no, Señor, lo que usted diga. ¿Y por qué, Señor? Porque sobre el cual mi nombre es invocado. Yo me humillo delante del Señor a quien invoco y busco su rostro y busco también su voz. Eso es humillarse. Salir de mirarse a uno mismo para empezar a mirar hacia los demás. Recuerdo que hace un tiempo atrás con los jóvenes estuvimos viendo parte de una conferencia de Agustín Laje sobre un libro que él hizo que se llama Generación Idiota. Y él decía, idiota es la persona que solamente se mira a su ombligo. Es una palabra dura, pero en su origen el término es solamente miro a mí mismo. Idio es yo, es mi propio. Idiosincrasia es mi propia forma de ser. Ideología es, o sea, no, ideología, perdón, esa es otra cosa. Como forma ideológica, la idiosincrasia, la ideología es con E, la idiosincrasia, pero ambas se asocian. Vuelvo de la idiosincrasia a mi ideología, mi forma de pensar, pero mi forma de pensar es lo que yo soy. Así como la idiosincrasia es la manera de un pueblo, la idiotez es la mira hacia uno mismo. Y hay personas que solamente miran a su ombligo, a sus necesidades. Y todo lo que están viviendo inmediatamente se ponen en primer lugar. Bueno, esto que estamos viviendo no me gusta. ¿Por qué? Porque no es bueno para mis intereses. No es bueno para mis necesidades. Humillarse es renunciar a eso, invocar el rostro de Dios, buscar. Y miren lo que dice aquí. Y se convirtieron de sus malos caminos. Ahí vemos el arrepentimiento. Rectificar, convertir en sus malos caminos. ¿Qué ocurre cuando yo me humillo diciendo, ¿sabes qué? Después de toda una vida diciendo, pues, señoras y señores, yo tengo la razón, pues resulta que digo, no, me bajo del podio, me bajo del pedestal, me bajo del escenario, quiten todas las luces sobre mi propio ego, sobre mi propio ombligo y voy a buscar el rostro de Dios, voy a oír su voz, me arrepiento, me convierto de mis malos caminos. O sea, abandono esa ruta diaria y que para muchos de nosotros se volvió ruta de años y allí vemos el poder de Dios. Por eso es que quiero insistir, porque a veces no renunciamos a un pecado, porque nos gusta. Pero vamos a abogar por no aquellos que les gusta pecar, sino aquellos que dicen, ¿y qué voy a hacer si no lo hago?
soy un publicano, soy un vendedor de contrabando, de sustancias ilícitas. Vendo mi cuerpo. Si no lo hago, ¿de qué voy a vivir? Pues resulta que cuando me arrepiento de esos malos caminos, se potencia a Dios mismo. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algo comienza a ocurrir cuando Dios escucha al que se ha arrepentido, cuando dice humildemente, no puede ser que esta sea mi vida, ya no más, prosigo adelante en la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué implica esto más adelante, pero vamos a Hechos capítulo 3. ¿Qué implica y qué poder se acciona a través del arrepentimiento? Hechos 3, versículo 19. Leamos Hechos 3, versículo 19. Nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí hay dos verbos, entendiendo que el verbo es una acción. Hay dos acciones que yo debo poner en práctica y una lleva a la otra. Pero yo puedo decir que me he arrepentido, pero posiblemente no. Aquí dice, primero arrepiéntete, o sea, rectifica, echa para atrás, deja ese camino y conviértete. Conviértete es, ya no seas la misma persona, porque puede ser que yo me arrepienta de hacer algo, pero en mi naturaleza está latente el hacerlo. Puede ser que ya no me meta con las parejas ajenas, pero mi corazón todavía está latente. Y es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede estallar eso. El Señor no quiere que solamente dejemos de hacer eso, sino más allá, que es la conversión. Dejar de ser las personas que en un momento pueden volver a hacerlo. Ahí está el secreto. ¿Y cuándo está el poder del Señor? Cuando el arrepentimiento me lleva a ser otra persona. Y es donde el Señor nos lleva a nacer, a ser nuevas criaturas. ¿Qué es ser nuevas criaturas? Y lo vamos a ver con Biblia más adelante también. Es no pecar solamente, no, es dejar de ser la persona que se inclina por el pecado. Ya no es decir, yo no hago esto, sino soy una persona que no lo quiere hacer. Es adquirir una nueva naturaleza. De no ser así, sería el cristianismo sería un compendio de límites para carnales y sería espantoso. Que el que quiera seguir tomando, deje de hacerlo, ¿es lo que Dios quiere? No, que ya no quiera tomar. Desechen toda inmundicia, no contengan la inmundicia, no la metan debajo de la alfombra como un piso mal barrido. Desechen, saquen eso. Y ahí es que vamos a ver el poder del Señor. Vamos a ver cómo el poder del Señor nos convierte en nuevas criaturas. Pero hay un requisito. Arrepiéntete. Di, ¿sabes qué? Esto no está bien. Conviértete. Si esto no está bien, ni siquiera en mi mente debe residir esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a vencer? Claro, el Señor no nos lo pone imposible. Él nos dice cómo vencer esto. Pero antes de ver esa parte, primero convertirse. Es más, la conversión es una evidencia que me arrepentí. ¿Cómo yo sé que me arrepentí? Porque deshice de mi ser la carnalidad que le gustaba hacer esas cosas. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, ¿qué nos está hablando? De una provisión de Dios. El poder de Dios para proveernos. Tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, tiempo de solaz, Dios, tiempos de gozo. Porque posiblemente el pecado yo lo usaba para gozarme. Y esa es otra razón por la que a veces no nos arrepentimos, porque dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Aburrirme?
Pero el Señor nos está diciendo que Él pondrá en nosotros, si nos arrepentimos de aquellos viejos deleites, Él pondrá un nuevo deleite perfecto, santo, o no solo un deleite, una serie de deleites que evitarán esas lágrimas, esa frustración, ese enojo que usted está produciendo cuando vive en el pecado que yo produje, cuando vivía deleitándome la carne. Porque para nosotros es más fácil recordar el deleite cuando miramos solo a nuestro ombligo, el deleite que nos producíamos, pero no el daño que causábamos a los demás, las decepciones que causábamos a los demás. Como hasta incluso despertamos pánico en los demás. Recuerdo una relación sentimental que tuve antes de ser cristiano y aunque quería hacer las cosas bien, no dejaba de tomar. Y la chica fue a visitarme y la noche anterior me había embriagado durísimo, muy, muy fuerte. Y cuando ella me sintió el olor, le dio un pánico, le dio una tristeza porque sus padres eran alcohólicos. Y le causó tanto terror porque dijo, pero si mis padres me producen sufrimiento por su alcoholismo desaforado, esto me toca vivir con él. En vez de darle confianza, le hacía temblar la posibilidad. El Señor quiere que los deleites santos no produzcan los dolores, los espantos, las decepciones que producen nuestros deleites carnales. Las decepciones que producen nuestros deleites carnales, las culpas que generan nosotros. ¿Por qué? ¿Hasta cuántas mentiras pegamos para tratar de ocultar lo que hacemos? ¿Cuántas mentiras podemos decir, proferir para ocultar que estamos mal? Confieso, fueron muchas las mentiras que dije. Muchas las mentiras que dije ante mi familia, ante la relación sentimental de momento, ante mis jefes. ¿Qué hiciste anoche? Cuando me preguntaban qué hiciste anoche porque me veían el semblante descompuesto, no dejaba de ser frecuente que la respuesta fuera una mentira. Y cuando igual se daban cuenta, eso les decepcionaba. Y sabes que deterioraba la imagen que tenían acerca de mí mismo. ¿Cómo se deterioraba la imagen? Porque cuando somos atrapados en la mentira, nuestra imagen se deteriora. Y así mismo vamos decepcionando a personas que quieren y necesitan lo mejor de nosotros. Dice Hechos 3 esto, que Él quiere que nos arrepintamos y nos convirtamos. Pero puede haber razonamientos en mi mente. No, pero ¿por qué? Y la gran pregunta que puedo hacerme todavía, ¿por qué debo arrepentirme? Y vamos a verlo así en títulos grandes, enormes. ¿Por qué debo arrepentirme de no obedecer a Dios? O sea, no he obedecido a Dios. Ahora, ¿por qué debo arrepentirme de no haber obedecido a Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que arrepentirme de no haber cumplido su palabra? ¿Por qué debo arrepentirme de haber sido rebelde? Porque, señoras y señores, Él siempre tiene la razón. Y lo vamos a sustentar con la palabra. Él mismo dice que Él siempre tiene la razón. Y para lograr efectos verdaderos no lo puedo hacer con mentiras, con placebos, con sucedáneos. Tengo que darle calidad a mi vida con decisiones verdaderas. ¿Dios siempre tiene la razón? Sí. Y Él mismo lo dice en su palabra. En Salmo 19. Vamos a Salmo capítulo 19 o el Salmo 19, pues. Salmo 19, el versículo 3. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor, la reverencia de Dios es limpia. ¿Por qué? ¿Y por qué permanece para siempre? Bueno, vamos a terminar este versículo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No, algunos son justos, bastante de los juicios de Dios son justos. Todos los juicios de Dios son justos. Todo lo que Él dice es justo, es verdadero, digno de alabanza. Dicho de otra manera, Dios siempre tiene la razón. Y por eso ante la verdad, diciendo Dios tiene la razón, no es que Dios tenga el conocimiento de la verdad, es que Él es la verdad en sí. Él es la totalidad, la persona de la verdad.
¿yo qué debo hacer? Primero aceptar que si él tiene razón, ¿para qué? ¿Para qué voy a pensar diferente? O sea, que cada vez que mi pensamiento choca con la verdad de Dios, resulta que yo estoy equivocado. Estoy equivocado. Debo ponerlo así. Y lo que yo quiero hacer, y una medida muy sana, es lo que yo quiero hacer, consultarlo con el Señor. Está la vía de su palabra. Está la vía de su palabra. ¿Qué dice el Señor sobre el odio que tengo ahora mismo? Que no puedo tener odio, no puedo tener rencillas. ¿Qué dice el Señor sobre las pasiones desordenadas sexuales que tengo? Que no las debo tener. ¿Qué dice el Señor sobre algo que a mí me llama mucho la atención, de tener miedo? Porque, claro, nosotros primero apelamos a que, bueno, hay cosas que son obvias, el deseo desordenado por el dinero, por el sexo, por las drogas y demás. No las tengo. La ira, la venganza. Pero cuando el Señor nos dice no temas como mandamiento, no temas porque yo Jehová estoy contigo. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo te ofrezco mi protección? Y en los tiempos de angustia, descansa en Dios porque Él nos sostendrá. Esa es una constante dicha por la palabra de Dios, la ley, los profetas, los salmos. Dios está con nosotros. Esto lo digo porque por lo menos, ¿por qué insisto eso? Porque eso fue una cosa que Dios me libró de temores, de inseguridades. Hasta que un día el Señor ya me habló claramente en oración, me dijo, basta ya, no me deshonres teniendo miedo. ¿Qué clase de padre soy yo si cualquiera te puede hacer daño y no te puede proteger? Por ejemplo, ¿no? Así que el temor de Jehová es limpio. ¿Cuál es el temor único que debo tener? De fallarle al Señor, deshonrándolo, no creyéndole. En Hechos 26, vamos aquí a Hechos 26, como alguien que creía que tenía mucha razón, se dio cuenta que estaba equivocado. Mire, aquí me llama mucho la atención porque tomé las palabras de Pablo tiempo después de esto, porque yo hubiera podido remitirme a Hechos 9. En Hechos 9 se habla de la conversión de Pablo cuando tiene este encuentro con Jesucristo. Y narrado por Lucas. Lucas escribe, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos, del tratado, la segunda parte de este tratado, ¿no? Del libro de los Hechos que comienza con el Evangelio de Lucas. Pero me llamó la atención más que remitirme a lo que Lucas describió muy bien, a lo que Lucas describió de las palabras de Pablo. O sea, vamos a ver a un Pablo que ha pasado un tiempo, que la idea se ha sentado, buenas tardes, que la idea se ha sentado, tenemos reunión de jóvenes, estás invitado. Bien, y pasa un tiempo muy especial. ¿Por qué quise aguardar que pasara un tiempo? Porque una cosa es lo que uno dice en la emoción o lo que describe una fuente, un cronista, y otra cosa es cuando ha ocurrido un tiempo y cómo con la madurez, con el crecimiento lo sigue contando. Pues si nosotros vemos Hechos 26 y hacemos paralelo luego con Hechos 9, vamos a ver que prácticamente en él seguía vigente la descripción de los eventos que ocurrieron cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo. Hechos 26 del 12 al 15. Ocupado en esto, ¿en qué estaba ocupado antes de esto? ¿En qué estaba ocupado Saulo de Tarso en ese entonces? Estaba correteando a los cristianos para hacerles daño, para encarcelarlos, para con puño férreo ponerle todo el peso de la ley y con los instrumentos que él contaba. Él tenía recursos para hacerlo, incluyendo un personal a cargo temible, y en eso se ocupaba. Se ocupaba con convicción, creyendo que era cierto. O sea, él tenía razones para creer que estaba en lo correcto. Pero Dios siempre tiene la razón, ya lo vimos, ¿no? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes
y en comisión de los principales sacerdotes, o sea, respaldo religioso, político, económico. Tenía a la religión y al Estado de su mano. Ahí, esos eran sus pilares. Y dentro de eso y en medio de eso, su criterio. Estoy en lo correcto. Estoy persiguiendo a estos atrevidos que quieren anunciar un falso Mesías porque el Mesías no vino, decía él. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Un giro en la historia. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor, con muy pocas palabras, lo ubicó. ¿Quién soy yo? ¿Y qué estás haciendo ante lo que yo soy? ¿Ya sabes quién soy yo? ¿Ya sabes qué está haciendo contra mí? Y lo hizo como una manifestación de poder. Fue rodeado por una luz. Él cae. Percibe que esto no es natural. Y queda ante la verdad irrefutable. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Jesús murió. Si está allí, es que la resurrección es cierta. Recuerden que era lo que estaban combatiendo los fariseos, o sea, las autoridades religiosas, que Jesús no era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el profetizado por Daniel, por Zacarías, por Isaías, no era porque su cuerpo quedó en la tumba. O el otro rumor que comenzaron a decir que su cuerpo había sido robado. Un cuerpo robado aparece en medio de un resplandor, con una visión que solamente él pudo ver, más nadie, con una voz que solamente él pudo escuchar, más nadie, y con un cuerpo glorificado decir: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí resucitó. Su cuerpo no fue extraído nada más. Su cuerpo no fue usado para una pantomima, una ficción. Este es el que sí están anunciando que apareció ante muchos testigos. Yo tengo un criterio. Jesucristo me está diciendo que yo estoy equivocado. ¿Y por qué yo estoy equivocado? Porque Él tiene la razón. Y cuando eso ocurre, es el tiempo de arrepentirme. ¿Cuál es el tema de hoy? El poder del arrepentimiento. Claro, podemos ver más adelante que Él efectivamente, pero lo dejamos hasta ahí. ¿Sabemos qué fue la respuesta de Jesús? Perdón, de Pablo. Señor, y luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero si él estaba ocupado en qué, en ir a Damasco a hacer daño a los creyentes de Jesucristo. Pero ante Jesucristo le dice en ese momento: ¿qué quieres que yo haga? Porque es que lo que yo voy a hacer se acabó. Eso es arrepentirse. Conozco la verdad de Dios y digo: se acabó esto que yo estaba haciendo, ya no puede ser. Se acabó, ya yo no puedo engañar a mi esposa. Se acabó, ya yo no puedo robarle al Estado. Se acabó, ya no puedo consumir drogas. No las puedo vender. Se acabó, ya no puedo mentir. O sea, ya. A menos que argumente. Pablo sí recibió una amorosa advertencia de parte del Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí, esto es muy bueno por dos cosas. Primero, porque le dijo: recuerden que el aguijón era una forma, era un instrumento que utilizaba para que el ganado, cuando iba arando, eso iba atrás y lo iba apoyando. Lo aguijoneaba. Ese aguijón lo iba apoyando para que ellos fueran avanzando. Con eso se aguijoneaba y ellos avanzaban. ¿Qué haces dándole cosas? Y eso era un refrán, eso era una frase proverbial de la época.
¿Qué haces luchando contra la autoridad, contra lo que no debes, contra lo que es más grande que tú, contra lo que te manda? Lo que es. ¿Qué haces luchando contra eso? Se lo dijo de forma muy clara. A mí también me alegra mucho, y esto es un agregado que quiero hacer, porque en una ocasión yo tuve una duda con algo que el Señor me había dicho porque usó una frase proverbial de la cultura popular. Y fue cuando yo, llorando, clamando, yo le decía, Señor, yo le tengo miedo a la muerte, no te creo eso de que morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo, pero todavía morir no es ganancia. Estaba dando mis primeros pasitos y yo le dije, Señor, qué pena, qué pena. No me alegro, no me gusta, pero tengo que confesar, para mí morir no es ganancia, le tengo pánico a la muerte. ¿Recuerdan cuál fue la frase que el Señor me dijo? Y yo quedé con la duda, pero hoy acordándome de esto, meditando en esto, recordé que el Señor puede usar hasta expresiones proverbiales. Él usó una frase de una canción. Vas para el cielo y vas llorando. ¿Y saben qué? Pues exactamente, vas para el cielo y vas llorando porque estaba llorando, fue muy exacta, pero me pareció tan cómica porque no me imaginé a Dios hablando así. Y comencé a reírme, pero cuando dejé de reírme, una sanidad, se me fue el miedo. Ya no tenía miedo. ¿Qué pasó? El Señor manifestó su poder y me sanó de un temor. Y le digo, han pasado años después de eso, incluyendo cuando al poco tiempo me apuntaron con un arma por estar sirviéndole a un indigente y dándole palabra y no tuve miedo. Mi único temor era que ese hombre hiciera algo malo porque le iba a hacer daño. Si mataba, ¿qué iba a quedar? Huyéndole a la justicia por 3 balboas que le estaba dando un indigente para que comiera. No hubo ese temor. Y en más de una ocasión el Señor me mostró, ya no tienes miedo, pero no es por ti, es porque has recibido espíritu que no es de cobardía, sino de amor, valor y dominio propio. Y si tengo miedo es porque me he desconectado del espíritu que el Señor me ha dado o no he dejado que el Señor actúe en esos temores. Y por eso el Señor también me llegó a llamar la atención, deja de tener miedo, no me deshonres. Y así me ha ido librando del miedo. En efecto, como podemos ver, él tenía sus conceptos muy bien estudiados, pero llega la verdad. ¿Qué hago cuando la verdad llega? Decir la verdad, claro que a veces hace que haya personas que no regresen a la iglesia. Hay personas que no han vuelto a abrir una Biblia, ni a escuchar una palabra, ni a ir a una iglesia porque la palabra fue dura. Y al mismo Señor Jesús le ocurrió en Juan 6, recuerda, no lo vamos a buscar ahora mismo, pero dura palabra es esta. Y muchos se fueron porque solamente estaban buscando el pan para su vientre y no el pan de vida eterna, el maná que viene del cielo. Eso para ellos era duro para sus intereses, para su capacidad carnal de entender, porque si querían entenderlo, el Señor se lo iba a enseñar. Pero al final de cuentas son decisiones que yo hago. Voy a dejar que la verdad me espante o que la verdad me convierta. Si me espanta, ahí quedaron muchos planes en el tintero. Cuando yo me arrepiento, el Señor activa su poder. Así que Dios manifiesta su poder y vamos a ver esto en letras grandes también. Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta su poder haciéndonos nuevas criaturas cuando nos arrepentimos. Lo primero que hace el Señor es convertirnos en nuevas criaturas. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto, observado al principio de este tema? El Señor lo primero que quiere hacernos es personas con una nueva naturaleza. No solo vas a dejar las drogas porque yo te lo digo, sino porque te va a convertir en una persona que no va a quererlas. No solo vas a dejar la carnalidad, sino que vas a gozar estar en el espíritu. No solo vas a dejar la mentira, sino que vas a disfrutar la verdad. Y las personas que están a nuestro lado y están sufriendo por nuestra carnalidad, se están perdiendo de
nuestro ser espiritual porque no nos arrepentimos. ¿Cuánto daño seguiremos haciendo si seguimos en nuestra carnalidad? Por no arrepentirnos, por justificarnos, por decir, así soy yo. No veo cuál es el problema de esto. ¿Cuál es el problema que no estamos entendiendo? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Dios manifiesta su poder haciendo nuevas criaturas cuando nos arrepentimos, sí. Y esto queda claro en 1 Juan capítulo 1. Vamos a carta de Juan en el capítulo 1. Versículo muy conocido, pero que vamos a examinar profundamente a la luz del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si dijera para perdonarnos nada más, tendríamos un problema. Señor, yo sé que tú me perdonas, pero todavía hay una maldad, hay un poder de la maldad que me domina. Y vivo saltando entre perdóname, Señor, y sigo cayendo. Perdóname, Señor, sigo cayendo. Perdóname, Señor, y sigo cayendo. Y si hay cristianos que dicen perdóname y siguen cayendo, porque no han sido limpiados de toda maldad. Pero ¿por qué no han sido limpiados de toda maldad? ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 9? ¿Por qué no hemos sido limpiados de toda maldad y volvemos a caer? A ver, el mismo versículo nos responde, ¿qué es lo que hace que yo vuelva a caer? Porque no hemos confesado, entendiendo que confesar es, Señor, esto es pecado. Y me arrepiento. Una confesión con legítima es, he pecado y no quiero. Ya no puedo seguir viviendo así. Dios no perdona a los que informan que pecan, sino a los que se arrepienten del pecado. ¿Cuándo está el perdón? Cuando yo digo, Señor, así no se puede. Así yo no puedo. Esto está mal. Me duele. Pero también tengo un temor. Tengo una gratitud porque tú me perdonas, pero tengo el temor de que esa maldad me llegue a mí a caer de nuevo. Es más, si aquí sigo cayendo en el mismo pecado y el pecado tiene poder sobre mí, hay dos posibilidades. Que estoy justificando el pecado. No, eso no es pecado. ¿Quién dijo que eso es pecado? Si es la mentirita es blanca. Es una mentirita piadosa. No, la mentira no es piadosa, es impía. Es chiquitita, pequeña. Pero una pequeña mentira igual es mentira y puede... Es más, ¿saben cuál es el problema de la mentira? Que puede ser una pequeña mentira, pero que puede llevar a grandes errores. No, mamá, yo no llegué tarde a la escuela. Es que en ellos se equivocaron y toman una decisión contra la escuela. Cuidado que hasta terminan amonestando al trabajador de la puerta. Lo amonestan. Una pequeña mentira, uno no sabe. Igual aunque sea pequeña y no tenga consecuencia, es mentira. Las mentiras no tienen tamaños para Dios, son mentiras. Así que yo creo que no es mal. Total, todo el mundo miente. Total, todos nos equivocamos. Total, para ganar unas elecciones hay que mentir. Se dicen cosas que no se van a cumplir. Puede ser que tenga ese problema. El otro es que digo que me duele, pero quiero volver a hacerlo. Y si tengo la oportunidad, volvería a hacerlo. Dios no limpia al que le gusta estar contaminado. Dios limpia al que lucha, al que le duele. ¿Quiere decir que podemos volver a caer? Sí, como le pasó a Pedro. Pedro después de hacer la confesión, Señor, o sea, no permita que esto ocurra. Y con eso, no permitas que tú mueras, yo contigo hasta la muerte. Y cuando negó que él no iba a abandonar a Jesucristo, porque él negó que iba a negarlo, pero después lo negó 3 veces, él cayó. Pero Jesucristo fue a buscarlo. Y así 3 veces me negaste, ahora 3 veces reconoce si me amas. Para mostrar que me amas, pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Pero eso implica, sigue conmigo.
No vas a pastorear a mis ovejas si tú estás fuera. Tienes que reconciliarte con el plan que tengo para ti. Claro que sí, podemos caer, pero no va a producir lágrimas. Miren, a mí no me gusta caer porque me duele. A mí me duele volver a hacer cosas que dije yo, no, no, esto no vuelve a ocurrir. Y si digo algo como una media verdad que al final de cuentas es una mentira, me duele. Es más, nos hacemos hipersensibles. Antes podía decir una hipermentira y normal. Ahora ha pasado ¿qué fue lo que en una ocasión dije hace poco o hace, no me acuerdo, pero dije como esas cosas a medias. Alguien había hecho algo malo y se lo suavicé. Solo se lo suavicé. No, no fue tan malo y me dio tanta vergüenza. Le suavicé que había hecho mal. No, hiciste mal. Creo que hasta después, no recuerdo, más de una ocasión después he dicho, no, eso que yo dije está mal. No puedes estar tranquilo. Está mal. Nos volvemos muy sensibles al pecado. Cuando hice pacto con mis ojos para no mirar con deseos pecaminosos a las mujeres era porque en otros tiempos no es que yo le hablaba, no es que las miraba, les hablaba, les proponía. Hasta que un día por solo mirar a una con deseos me dolió. Me dolió. Me sentí casi como si lo hubiera abordado, casi como si lo hubiera invitado a salir, casi como si le hubiera hecho una propuesta indecente. Hay una sensibilidad muy bonita que pone el Señor para que no pequemos contra Él. Somos limpiados de toda maldad si confesamos diciendo ya no más. Si me humillo, si invoco su rostro, si invoco su nombre, perdón, y busco su rostro. Si abandono el mal camino, si quiero luchar. Que vamos a ser perfectos el día que partamos de aquí. Tal vez hubo algo que estuvo en proceso, pero el Señor sabía que había un proceso y había una lucha dolorosa que no justificábamos porque estábamos arrepentidos. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 38. Vamos a volver a ligar el tema al título. El título es El poder del arrepentimiento. Dios nos da poder para arrepentirnos, una nueva naturaleza. ¿Qué más poderoso que el arrepentimiento? Pero por medio de ese poder, Él activa su poder también. Por medio de ese poder, activa su poder. El poder que nos da a nosotros, activa su poder para incluso sanar la tierra. Vamos a Hechos 2:38. Porque les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo por medio, o sea, el don del Espíritu Santo es precisamente el poder del Espíritu Santo para que nosotros haya fruto del Espíritu Santo. Para que por medio de ese fruto, repleto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, podamos vencer el pecado. Vamos al último punto, por ejemplo. Podemos empezar así. La templanza, el dominio propio. Sé que puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer. No, de ninguna manera. Puedo dominarme, puedo huir, puedo escabullirme, puedo alejarme. Sí, claro que sí puedo. Vamos al primer punto. Por amor. El primero de estos 9 atributos del fruto del Espíritu Santo. Por amor ya no puedo hacer, por amor a Dios ya yo no puedo hacer esto. Por amor a Cristo que derramó su sangre para perdón de mis pecados y yo voy a pisotear esa sangre. Por supuesto que no. Por el gozo que me da el Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es de vivir conforme al Espíritu Santo. No entristeciéndolo. Tenía una relación donde, Señor, mira, pude haber hecho esto, pero te creí, te obedecí, luché, me dieron una gana enorme, pero como tengo dominio propio, no lo hice. Y me siento gozoso, pero también, ¿sabes qué? No te apagué, no te entristecí, no te contristé. Estamos gozosos, ¿verdad? Eso. Y así ni hablar de la paz, de de la paz que me da cumplir la palabra de Dios, la paciencia para soportar, para esperar y todo lo demás.
bondad, benignidad, fe. Tengo la fe que si hago lo correcto, es lo mejor que puedo hacer. Y el Señor me va a sostener y con su poder me va a respaldar. Y con su poder me va a hacer más capaz de vencer el pecado. Porque tiene que desarrollarse, así como se desarrollan los músculos del pesista. No es porque la pesa esté allá y yo acá se crea como una osmosis. Hay algo se va pegando, ¿no? Tengo que ejercitarla. Tengo que ejercitar el músculo de la fe por medio de esforzarme en cumplir la palabra de Dios. Así que es bien cierto lo que dice. Si te arrepientes, te bautizas en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vas a ser libre del pecado y recibirás el don que te da el poder para vencer. Ya no más en mí mismo. Y por eso Pablo, en medio de toda la situación que estaba viviendo, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5. El poder para vencer el pecado. Y después vamos a volver a examinar un versículo que dejamos atrás hace poquito. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da el poder si estoy en Cristo. Pero para estar en Cristo tengo que dejar de estar en mi antigua naturaleza. Tengo que arrepentirme de vivir en esa vieja naturaleza. Ya no más. Y totalmente sintonizado con el Señor. El Señor en Cristo. ¿Cómo debo vivir lo que estaba viviendo? Y aquí es donde yo quiero que también vayamos a un punto muy importante. Estoy teniendo esa íntima relación con Dios para que Él me diga exactamente en todas las cosas que estoy fallando. Miren, a veces, y esto lo he dicho otras veces, nos conformamos con los pecados evidentes. Obviamente no puedo, si hacía producciones pornográficas ya no las hago. Por supuesto, si vendía drogas ya no las hago. Si era sicario ya debo el sicariato. Eso es obvio. Si le robaba al Estado, dejo de robarle. Pero cuidado que no nos vamos hasta el fondo, porque hay pecados que parecieran no serlo. Pero lo son cuando el Señor me examina. A mí me pasó algo muy curioso, muy interesante y con un tema inesperado. En una ocasión, en una empresa muy bonita allá en Santiago de Veraguas, me invitaban cada 15 días a darle charlas para el personal, pero de carácter cristiano, con Biblia. Pero una vez me solicitaron uno y a mí no me interesaba mucho porque no era como lo que me apasionaba, era liberación financiera. Y no es que ame que la gente esté pobre, pero no era como lo que más me entusiasmaba. Pero ellos me dijeron, danos un tema de liberación financiera, la administración de los recursos, era un tema bastante proverbial. Y fue bastante ligero porque no era mucho el tiempo que me daban. Cuando terminé el tema, con un lenguaje muy social, una de las colaboradoras de la empresa comenzó a llorar amargamente. El primer pensamiento dije, tan mal le van las finanzas cuando se pone a llorar, porque si hablamos de dinero y alguien se pone a llorar, lo primero que piensa es estar en la ruina. Pero no era eso. O sea, ¿qué pasó? Y la señora me dijo, yo fui una niña muy pobre, muy humilde. Yo no sabía lo que eran juguetes. Y estoy haciéndole mucho daño a mi hija, porque donde ella mira algo, yo se lo compro. Y ya mi hija, que es una niña pequeña, que no tiene la madurez, era muy pequeña, miraba intencionalmente cosas para que ella se la comprara. No solo le estaba dando problemas financieros, sino que estaba percibiendo que ya le estaba dañando el carácter a la niña. La niña se estaba volviendo ya altanera, exigente, poco agradecida, desechaba los juguetes rápido, le estaba dañando el corazón. Pero lo que ella estaba haciendo era darle juguetes a la niña que fue ella. Era una niña muy herida porque no había tenido. Y lo que estaba tratando era de ahogar ese pasado, dándole a la hija. Y hay cosas que nosotros hacemos pensando que son correctas,
pero están equivocadas. Puede ser que estemos haciendo para sanar nuestras heridas. A veces hacemos el bien porque todavía tenemos culpas. Y tratamos de llenarle los ojos a las personas con viandas. Cuando lo que la persona necesita es que yo le pida perdón. Pídeme perdón. Es más, tal vez la persona, el hijo ni siquiera lo sabe, que usted lo que tiene es pedirle perdón. Hay personas que hacen el bien, más que por el bien que producen las otras personas para sentirse buenas. Pero ¿por qué una persona tiene la necesidad de sentirse buena? Porque posiblemente se siente mala y no se ha perdonado. Y sabe que a la persona que se siente mal, le digo algo. Todos tenemos todas las razones para deprimirnos porque hemos sido malos. Si yo quiero deprimirme, me acuerdo de muchas cosas y me debo sentir muy mal, pero me he perdonado y le digo a la persona, ese no soy yo. Sí fui, pero en Cristo soy nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas todas son hechas nuevas. Por eso es que Pablo pudo sostener su ministerio sin culpas. Pablo era un hombre que, bien, en vez de haberle enseñado a la gente sobre las cosas nuevas, hubiera podido decirle, perdóneme, yo fui perverso, perdóname, por favor, tenga misericordia de mí. Y él sí reconocía las cosas que había hecho, pero su mundo no se centraba en las culpas. A veces hago el bien sin sabiduría. Y hacer el bien sin sabiduría es hacer el mal. ¿Qué es hacer el bien sin sabiduría? Darle a la gente lo que yo creo y no lo que necesitan. ¿Necesita mi hijo que yo le haga las cosas o enseñarle a hacerlas? Pero es que el problema es que si yo las hago, yo me siento bueno, me siento necesario. Yo hago las cosas para sentirme necesario, para sentirme útil. Entonces usted no está haciéndolo por el bien de la persona, lo está haciendo por su bien. Y a costa de dañar a la persona, porque está dañando a la persona para sentirse usted bien, para sentirse correcta. Pues en eso, señoras y señores, dejemos de hacer el bien pensando en nosotros mismos. Hagamos el bien dándole a la persona lo que necesita. Pero también eso implica algo. Señor, dime qué estoy haciendo mal. Hay esquemas equivocados. Algo que el Señor me mostró. Tú eres sobreprotector. Me lo mostró. Eres sobreprotector. Deja de andar sobreprotegiendo a las personas. Deja de impedirles que se equivoquen. Deja de proveer más allá. No les enseñas a hacer. A veces hasta los humillas. Recuerdo una relación sentimental que tuve antes de Cristo. O sea, suena miles de años. Antes de ser cristiano, perdón. Y la chica me dijo, me gusta que me hagas comida. Me gusta que me la sirvas un plato. No me gusta que tomes la cuchara y me la pongas en la boca. Y cuando yo vi, tenía la cuchara y se la estaba llevando a la boca. Y me sonrió y me dijo, esa parte no, por favor. Déjame comer. Pero una sobreprotección enfermiza. No dejaba hacer. Esto me lo mostró antes de ser cristiano, pero después quedaban resabios y me lo siguió mostrando. Deja ya de darle a la gente cuidado. Lo que tú haces, no para que los demás resuelvan, sino para tú sentirte bien o según tu criterio, pero no sabes qué es lo que la persona necesita. La persona necesita que le haga las cosas o enseñarle a hacerlas. Es más, esto puede ser, yo tengo que pedir perdón, pero muchas veces tengo que decirle primero a la persona, tú tienes que pedir perdón. O yo te pido perdón, pero tú también tienes que pedir perdón, no porque yo lo necesite, sino porque tienes que aprender a reconocer. Y en una ocasión me tocó decirle a una persona, pido perdón, pero ustedes tienen que reconocer, no por mí, sino porque no piden perdón y se empecinan en sus equivocaciones. No puedo hacer el bien que Cristo quiere que hagamos si estoy en la naturaleza vieja. Y para eso decirle, Señor, muéstrame de mi naturaleza qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que hacer ahora. Es buscar profundamente al Señor. De estar en Cristo no es acto puntual, es todos los días yo debo estar en Cristo. Y una de las mejores oraciones que yo puedo hacer es, Señor,
¿Qué estoy haciendo mal? Examíname. Remueve hasta estos criterios que están fuera de orden. Quítame la impulsividad. Quítame esta obsesión por a veces hacer el bien y no medir. No sé si yo les había comentado, pero en una ocasión yo me estaba buscando voluntariamente morir muy joven, porque no analicé. Y esto no lo cuento porque sea vergüenza, sino porque no sé. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo que había bueno, rumores que se volvieron realidad que iba a Panamá a ser invadido. En 1989 Panamá fue invadido. Poco antes de eso, se dijo Estados Unidos va a invadir a Panamá. No había terminado de escuchar el anuncio y yo me listé. Y comencé a entrenar para pelear contra los norteamericanos. O sea, yo, mucho más flaquito, mucho más endeble, fumaba, me alcoholizaba, todas estas cosas, pero yo comencé a entrenar durísimo. Y estaba dispuesto a matar a Stallone y a Schwarzenegger, a quien fuera. Yo creo que no iba a durar mucho realmente. Creo que tengo el presentimiento que no iba a ser muy brillante. No pedí la guía al Señor, pero el Señor permitió que ocurriera algo, que me diera cuenta que había un trasfondo. Y comencé a entrenarme. Después un día nos dijeron, mañana tenemos una concentración y tienen que ir todas las fuerzas para apoyar a nuestro general Manuel Antonio Noriega. Y yo, ¿cómo? Perdón. No, es que esto es para apoyar al general Manuel Antonio Noriega. Yo, no, yo vine aquí, yo me enlisté a esto para pelear contra Estados Unidos, no para respaldar a un tirano. Y le dije, hasta luego. Nunca más regresé. O sea, sí, suena fuerte cuando tú eras batallón de la dignidad. Sí, llegué a enlistarme en los batallones de la dignidad hasta que comprendí que era una farsa. Pero ¿qué fue la precipitación? O sea, era tan precipitado que me dijeron, y entonces los norteamericanos yo me enlisto. Y entrené. Pero, ¿cuál era el propósito? El bien, pero era lo que Dios quería. Era lo que Dios quería. No. Mucha impulsividad, mucho impulso. Gracias a Dios que me permitió enterarme a tiempo, comprender. Yo creo que si no hubiera sido ese día, otro día que hubiera renunciado, tal vez hubiera sido ese día de mayo, ese nefasto día de mayo, donde mandaron a los batallones y a los codepadis a darle golpes a los civilistas. Yo no hubiera participado, no me veo en eso. Porque decía, no es contra los de afuera, no contra los de adentro. Pero miren cómo nos podemos equivocar, porque en mi corazón eso estaba perfecto, pero había un trasfondo. Ahora el Señor nos enseña el trasfondo, no solo político, social, el espiritual, el interno. Ahora, orando es que resulta que también tenía un sentido, había un espíritu en mí de siempre, si alguien tiene que perder la vida, tiene que ser tú. Si alguien tiene que sufrir, eres tú. Si alguien tiene que dar la mano, tiene que ser tú primero. No lo analices. Me lanzaba sin darme cuenta. Ahora retomando, porque esto era solamente porque la idea tampoco es hacer temas anecdóticos, pero esto es como un ejemplo, y esto nunca lo había confesado, ¿verdad? Que yo me listé para pelear contra Estados Unidos. Que hubiera sido de fácil muerte probablemente. ¿Sí? Efectivamente. No sé, pero, claro, pero al final de cuentas yo le doy gracias a Dios fue no porque no quiera morir, sino que iba a morir por un error. No era legítimo, no era legítimo, pero también me mostró, deja de tomar las banderas sin saber, deja de calcular o deja de hacer las cosas sin calcular. Porque así mismo, una vez me bajaron de un edificio, perdón, de un lugar, que ustedes lo pueden ver. Si ustedes van a la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, hay unos ornamentales y uno se trepa por ahí si es temerario. Y en una ocasión vi un gato y lo que menos me di cuenta estaba arriba, trepado, bajando el gato. Cuando el gato me vio, saltó y se fue a un árbol. Y cuando me di cuenta, resulta que sufro de vértigo y no me podía bajar. Y se acercaron unos estudiantes del arte y oficio y comenzaron a gritarme, tírese, 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 tírate. No, yo era un muchacho como ellos, tírate.
y hace burla. Y gracias a Dios que estábamos muy lejos de los celulares si no hubiera sido un sabroso TikTok. Medir sin saber. Pero era ese sentido de alguien tiene que pagar, tiene que ser tú. Alguien tiene que morir, tiene que ser tú. Ahora, no es que renuncie a eso, pero es por la razón justa, por la razón apropiada, por la razón correcta. Porque puede ser que estemos haciendo el mal, pero, perdón, el bien, pero por las razones incorrectas. Puede ser que estemos protegiendo a la gente, aparentemente, pero estamos sobreprotegiendo. Puede ser que como la señora esta que le dije, ella no le estaba dando juguetes a su hija, le está dando juguetes a la niña desamparada que era ella misma. Y se producía dolor, se creaba, o sea, perdón, se generaba un problema financiero terrible y le estaba dañando el corazón a su hija, volviéndola insolente, malcriada, caprichosa. También tengo que arrepentirme de eso. Debo arrepentirme de eso. Para que entonces volvamos a Segunda Crónica 7 para cerrar. Perdón, Segunda Crónica 7, segundo libro de Crónicas, pero segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Y cuidado que a veces no nos humillamos porque decimos, yo sé que estoy bien, yo sé que es lo correcto. Te atreves a dudar hasta de tus mejores principios para que el Señor muestre cuál es la verdad de esos principios. Puede ser que el Señor diga, deja de hacer eso o hazlo por la razón correcta. Deja de morir por un tirano o no vas a morir por un tirano. Vas a morir por mí. Que sería una muerte maravillosa, ¿no? Pero solo si el Señor la decide. Solo si el Señor la ha destinado o está dentro de la predestinación. Vamos a hacer algo muy especial ahora. Yo sé que hay pecados que todos hemos renunciado aquí. Aquí hay testimonios contados ustedes mismos. Personas que dejaron el alcohol, personas que pelearon, dejaron las peleas, personas que dejaron las mentiras, los desórdenes, la gritería. Pero sé que todavía el Señor quiere remover cosas de nosotros. Yo les pido ahora que oremos y vamos a cantar también una canción. Esta canción la cantamos en el tiempo de intercesión del jueves. Vamos a cantarla como un himno para nuestra vida. Ajá, perfecto. No te preocupes, todavía estamos bien. Vamos a orar y cantarle al Señor.